Lo creas o no, Jesucristo tenía como unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Lo puedes verificar en Lucas 3:23. Hoy estamos en nuestro día 65 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, enséñanos a meditar diariamente y en cada momento en tu palabra, Señor. Ayúdanos a retenerla y a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 3. Predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Juan les respondía, el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizado y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos. Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Y también, con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Bautismo de Jesús. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Genealogía de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melqui, Melqui de Jana, Jana de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi,
Adi de Cosam, Cosam de El Modam de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliakim, Eliakim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Booz, Booz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Tare, Tare de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Heber, Heber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Axfarsad, Axfarsad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalaleel, Mahalaleel de Canaín, de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Para reflexionar. Hoy leímos el capítulo 3 de Lucas. El autor nos muestra el cumplimiento de antiguas promesas. Después de 400 años que el pueblo de Israel tuvo silencio por no escuchar voz profética, Juan el Bautista aparece como heraldo del rey, llamando al arrepentimiento y anunciando a Jesús, el Hijo prometido. Los tres evangelios nos relatan que esa voz que clama en el desierto es Juan, anunciado en Isaías 43 al 5. Él es quien, según Lucas 1:17, vendría a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan tenía un mensaje claro que le había sido dado por Dios para predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicaba con tal autoridad que el pueblo que escuchaba su mensaje estaba a la expectativa, preguntándose si acaso Juan era el Cristo que esperaban. En los 400 años en los cuales no hubo palabra profética, los líderes religiosos establecieron sus propias leyes para evitar que el pueblo cayera en pecado, pero solo lograron que se desviaran de la verdadera fe en el Señor. A pesar de ellos, estaban a la expectativa de la venida del Mesías que había sido prometido. Ante este pensamiento, Juan les aclara que él no era el Mesías. Recalcó que venía uno que era más poderoso que él. Actualmente, como creyentes, estamos a la expectativa de la segunda venida del Señor Jesús. ¿Cómo estás actuando en tu espera? ¿Has establecido tú también tus propias leyes, como lo hicieron los líderes religiosos de Israel? El Señor nos ha dejado su palabra como guía para ponerla en práctica mientras esperamos con anhelo el día en que Él regrese por cada uno de nosotros. Seamos intencionales en esperar con gozo, haciendo mientras esperamos aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Llamaba a sus seguidores a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es interesante notar que entre sus seguidores estaban publicanos y soldados, personas que eran menospreciados por los judíos. Muchos acudían a Juan confesando sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. Sin embargo, cuando vinieron los fariseos y los saduceos, Juan reconocía su hipocresía y los llamaba a tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes por qué los llamaba a esto? Los fariseos y los saduceos eran personas religiosas que confiaban en sus tradiciones y leyes y vivían como si sus actos religiosos los hicieran justos delante de Dios. Creían que si eran del linaje físico de Abraham, tenían garantizada la salvación. No comprendieron que cuando Juan les exhortaba a tener frutos dignos de arrepentimiento, los estaba llamando a tener una vida coherente con la ley mosaica que decían creer. ¿Y tú, actualmente tienes frutos de arrepentimiento?
Recordemos que el arrepentimiento implica una rendición de nuestra vida, entendimiento de que hemos fallado y que no podemos confiar en nosotros mismos ni en nuestros actos, sino solo en la misericordia de Dios para nuestra salvación y gozo. ¿Cómo ha sido tu dependencia en el Señor esta última semana? El día de hoy simplemente. ¿Ha sido más evidente que confías en tus fuerzas o en el Señor? Alienta tu corazón el día de hoy recordando la vida perfecta que Cristo vivió a nuestro favor. Es una buena oportunidad para dar gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Señor, has cumplido tus promesas, has enviado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna contigo. Y aunque a causa de nuestro pecado tampoco seríamos dignos de estar delante de ti por el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora tenemos entrada al trono de la gracia y te alabamos por esto, amado Dios. Gracias, Señor. ¿Te has preguntado por qué Jesús fue bautizado? En su bautismo Jesús se identifica con los pecadores, no porque tuviera pecado, sino porque vino a representarnos. ¿Lo habías considerado? Y ahí en el Jordán, mientras el Hijo de Dios era bautizado, el cielo se abrió. El Espíritu descendió como paloma y el Padre habló diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Lucas 3:22. Aquí tenemos una hermosa escena trinitaria que nos confirma la identidad y la misión de Jesús. Es oportuno tomar unas líneas para recordar la fidelidad de Dios al cumplimiento de sus promesas. Lucas es intencional en escribir la genealogía de Jesús y al leerla podemos recordar que el Señor fue fiel en preservar las generaciones desde Adán hasta el Mesías. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo consecuencias para el hombre. Ante eso, el Señor nos dio esperanza. Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría el que heriría en la cabeza a la serpiente, en Génesis 3:15. Aprenderemos en lo que queda del Nuevo Testamento que Jesús es ese hijo prometido que hiere a Satanás, la serpiente antigua, según Apocalipsis 12:9, venciendo para siempre en la cruz. A través de su bautismo y genealogía vemos al Mesías asumir su misión redentora. Para meditar, oremos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias. Tu palabra nos muestra tu fidelidad, pues has cumplido tus promesas enviando a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna contigo. Y aunque a causa de nuestro pecado tampoco somos dignos de estar delante de ti, por el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora tenemos la entrada ante el trono de la gracia. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Cuando reconoces que has fallado delante de Dios, ¿tu vida refleja frutos dignos de arrepentimiento o solo una apariencia de religiosidad? ¿Es tu vida coherente con lo que crees? ¿Confías en tus obras o en las obras de Cristo? Recuerda, los fariseos creían que su linaje y rituales los hacían justos, pero Juan les mostró que el fruto visible del arrepentimiento es lo que agrada a Dios. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 65. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.